Durante la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió que la elección de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2025-2030 haya sido realizada bajo instrucciones del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum además cuestionó las fuentes de comentaristas quienes aseguran que la reelección de Piedra Ibarra, quien llegó a la CNDH en 2019, fue una imposición del exmandatario, y aseguró que a los opositores les molesta que sea ella quien represente los derechos humanos, porque también representa la generación de esas personas desaparecidas, de los desaparecidos forzados del pasado, de la época de la represión desde el Estado. Y ahora resulta que desde Palenque López Obrador está dictándole a los senadores y senadoras quién va a ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya se retiró de la vida pública, está escribiendo su libro, está en otras tareas de la transformación. ¿Ustedes creen de veras que le interese desde Palenque estar pensando quién va a ser la presidenta de la CNDH? Pero fíjense nada más, porque es muy interesante. La presidenta Claudia Sheinbaum además recordó la decisión del expresidente de la República, quien señaló que antes de concluir su periodo, que se alejaría completamente de la vida pública y política del país. La titular del Ejecutivo aseguró que la CNDH tiene como principal tarea fortalecerse, y subrayó que con el actual gobierno federal tiene la intención de contrarrestar lo ocurrido durante administraciones neoliberales. ¿Por qué no criticaban a los anteriores presidentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Estas organizaciones o estos defensores de los derechos humanos. El anterior presidente de la Comisión de Derechos Humanos fue su procurador en el caso Colosio, pero no era criticable. Ofensas a Rosario Piedra, se toparon con la misma piedra. Pero qué manera de verdad de dirigirse a una persona. ¿Cuánto gastaban antes en la Comisión Nacional de Derechos Humanos? En el pasado. Y en la mañanera del pueblo, la presidenta también criticó que no se haya cuestionado los nombramientos de los anteriores dirigentes o titulares de la CNDH, quienes en distintos momentos fueron impuestos para este cargo. Y al respecto de quienes ocuparon este puesto, recordemos que la CNDH se fundó ya como un organismo autónomo en 1992 como Dirección General de Derechos Humanos, y tuvo como su primer titular a Jorge Carpizo MacGregor, quien fue nominado para este cargo por el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, y el Senado ratificó esta decisión de Carlos Salinas de Gortari. Carpizo estuvo en medio de polémicas como su periodo en la rectoría de la UNAM, cuando intentó reformar el reglamento interno para aumentar las cuotas de la universidad, además de que en ese momento se criticó su designación como titular de la CNDH por su posible cercanía que tenía con el Poder Ejecutivo. La segunda persona que fue designada para este cargo, ya directamente por el Senado, fue Jorge Madrazo Cuéllar para el periodo 1992-1996, y a quien se refirió la presidenta Claudia Sheinbaum por su cercanía con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y por su posterior designación como procurador de justicia, que durante este periodo como procurador de justicia ocurrió el asesinato del excandidato priista Luis Donaldo Colosio, y fue esta procuraduría la que llevó a cabo la investigación. También llevó a cabo la investigación de la matanza de Acteal, y hasta donde recuerdo, pues esa investigación no llevó ni siquiera la perspectiva de derechos humanos, lo cual ha sido denunciado durante las últimas décadas. Y bueno, estos son algunos de esos nombramientos polémicos que ocurrieron al interior de la CNDH, y que desde 1992 con Madrazo se hace desde
desde el Senado de la República como una facultad exclusiva del Senado. Por eso ahora sorprende que se vengan a dar golpes de pecho porque el Senado ratifica a la titular de la CNDH. Otra persona nominada para este organismo fue Luis de la Barreda Solórzano, quien enfrentó durante su periodo diversas críticas por el mal manejo de casos de violación de derechos, donde algunas víctimas señalaron falta de transparencia. Otro fue José Luis Soberanes Fernández para el periodo 1999-2009. Fue criticado por el manejo de los casos de tortura y por una supuesta falta de acción efectiva en casos de abusos policiales durante los periodos de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. La quinta persona nominada y ser nombrada en el cargo al frente de la CNDH fue Raúl Plasencia Villanueva, quien fue muy criticado por la falta de resolución en casos como el de la masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde organizaciones de derechos humanos señalaron la falta de imparcialidad en sus investigaciones, y finalmente Luis Raúl González Pérez, designado durante el periodo de Enrique Peña Nieto como titular del Ejecutivo, a quien se le criticó duramente en este periodo por el lento avance en el caso Ayotzinapa y por ser percibido como poco contundente ante casos de corrupción y abusos en el gobierno. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.